Buenas tardes, Osvaldo, un gusto compartir contigo y con los que siguen tu programa en este miércoles santo. Un gusto realmente recibir tu invitación y poder estar contigo en este horario. Probablemente sean los días más requeridos, digo, acerca de ustedes, los sacerdotes, no solamente por las celebraciones, sino por las consultas, por las entrevistas que le puedan hacer acerca de lo que es la Semana Santa, ¿no? Así mismo, los días santos son así días de intenso trabajo pastoral, pero también de consultas, de aclaraciones que todos los años requieren la prensa, los medios de televisión, la gente en general, así que sí, estamos con ese trabajo. Y Semana Santa es un tiempo que de alguna forma muchos lo asociamos con una cuestión histórica. También muchos, por supuesto, que tiene que ver con la fe religiosa, mucho con el mensaje que dejó la Semana Santa. En la vida cristiana, en la vida católica, ¿qué significa para la Iglesia la Semana Santa, Padre? La Semana Santa es un referirnos a Jesús, su historia, su propuesta para la humanidad, diríamos en términos generales, pero también es así como confrontarnos con la humanidad, su lado luminoso, su deseo de redención, podríamos decir, su deseo de superación, pero también confrontarnos con los límites humanos, su aspecto negativo, su lado doloroso, su lado así como culpable de tantas cosas, como indica el nombre de este programa, ¿no? Ese lado oscuro de la humanidad, que es su lado violento, que se expresa en la historia de Jesús. Por eso la historia de Jesús no es solo un referente religioso, cristiano o católico, sino universal, por el lado del dolor, del sufrimiento, de la muerte que hay en su historia, la de Jesús, pero también así el lado luminoso, esperanzador de lo humano, que es deseo de superación, de ser mejores, que se expresa hermosamente en la historia de Jesús. Varias veces, durante los varios años que tuvimos acá en este programa, tuvimos la oportunidad de hacer un paralelismo con lo que es la línea del programa. Crimen y castigo se llama, hablamos de temas de seguridad, de temas de justicia, y siempre encontramos en realidad hechos paralelos. Porque lo de Jesús no solamente viene por el lado religioso, viene por el lado político, viene por el lado jurídico, porque él fue objeto de un proceso, viene por el lado también de la intervención de la seguridad, porque él fue detenido. Hace más de 2000 años esto ocurrió, Padre. Sin embargo, sigue tan vigente. Y en las veces que nos tocó hablar con algún sacerdote, el año pasado fue un abogado, el doctor Osvaldo Granada, encontramos paralelos a más de 2000 años, paralelos tan vigentes. ¿O estoy equivocado? No, claro. La historia de Jesús la leemos desde la perspectiva cristiana católica, actualmente hablando como un líder religioso o con un mensaje fuertemente como religioso. Pero Jesús es más que un líder religioso en el contexto en el que vivió, porque Él no encarna solo como un anhelo, como diríamos hoy, de cambios religiosos, sino que propone un cambio integral de la vida que Él conoció. Es decir, afecta lo político, lo que Él dijo, afecta la economía, afecta la convivencia social, y entonces las leyes que Él conoce son leyes que en nombre de Dios conducían la vida económica, política y social de Israel, y en ese sentido Jesús toca siempre la realidad en su conjunto. Desde un sentido, muchos les gustaría que fuera solo como un líder religioso en el sentido contemporáneo del término, pero Jesús es más que un líder religioso, es un líder en sentido integral. Y entonces abarca la realidad en su conjunto, su liderazgo. Efectivamente afecta lo que hoy llamamos política, economía, la sociedad, los valores religiosos o los temas religiosos en sí mismos. Jesús es un transformador de la cultura que Él conoció, y en ese sentido sigue siendo un transformador también para el mundo de hoy y afecta la realidad en su conjunto, lo que Él propone desde un contexto tal vez religioso o desde un planteamiento religioso, porque Él se ubica dentro de una tradición religiosa, ciertamente, pero sus planteamientos van más allá de lo que hoy llamaríamos solo lo religioso. Desde la perspectiva histórica,
Jesús fue, es un líder, ¿no? Como usted estaba mencionando. Eso hoy lo podemos trasladar a estos días, o debemos remontarnos en aquellos momentos en el que fue el detenido, juzgado, condenado y después resucitó. Claro, la tarea de sus seguidores, los que nos decimos cristianos, de alguna manera es como inspirándonos en su historia, hacer presente esa historia al mundo de hoy. Y eso de alguna manera es como interpretarlo. E interpretarlo de manera justa o ajustada a sus planteamientos. Pero claro, tenemos necesidad de mirar esa historia y leer esa historia con las herramientas que tenemos hoy para que no tergiversemos sus planteamientos, porque también Jesús es objeto de interpretaciones tergiversadas o de tendenciosas. Una de las tendencias que existió siempre y aparece cada tanto es esa de ser un guerrillero. Jesús tenía entre sus seguidores gente que pertenecía a movimientos armados, y entonces como que buscamos siempre justificar la violencia o el armamentismo desde cierta perspectiva acudiendo a Jesús. Y claro, sí, tenía gente que pertenecía a grupos más así armados o de resistencia armada, pero Jesús no transigió con ese planteamiento. Entonces necesitamos siempre como volver a Jesús y descubrirlo en su contexto para trasladarlo lo más posible, en la medida de lo posible, a nuestro contexto. Ese liderazgo, Padre, se demuestra cuando lo reciben con las palmas y el pueblo lo aclama. Pero días después, él es detenido, lo llevan, lo juzgan y lo matan. Ese pueblo que lo recibió, ¿dónde estaba en ese momento? Y los evangelios manifiestan un pueblo y un grupo de seguidores que tenemos que tomar con cierta cautela. La entrada que Jesús realiza a Jerusalén, y nosotros lo recordamos el Domingo de Ramos, es una entrada que no es exclusiva de Jesús. Jesús entra con un grupo de peregrinos que vienen en esa fecha a Jerusalén. Es decir, es la cercanía de la Pascua. Muchos vienen a celebrar a la Pascua y entran a la ciudad como peregrinos. Y entre esos peregrinos entra Jesús. Pero realiza un gesto peculiar que los que conocen la tradición bíblica interpretan como una entrada real. Jesús montado en el burro no es un peregrino más entre los peregrinos, sino que es un peregrino que tiene pretensiones reales. O sea, él está asumiendo la tradición real a la que pertenece y manifestándolo montado en un burro. Y las aclamaciones que realiza la gente también le dan esa connotación real. Es decir, Jesús entra como un peregrino más, pero con la intención de manifestar que Él es el Rey. No en la perspectiva real violenta con un grupo armado, con soldados, sino que un líder que quiere restaurar a su pueblo, liberar a su pueblo, efectivamente se manifiesta como rey, pero montado en un burro, no en un caballo como los que tenían los soldados romanos, representantes del emperador. O sea, un rey de otro modo, pero efectivamente él se manifiesta como cumpliendo las profecías reales del Antiguo Testamento. Y su gesto en el templo de expulsar a los vendedores también es una manifestación de su condición real. Él, como heredero de las promesas del rey David, que fundó, creó, construyó el templo, se siente como portador de la transformación que como rey trae respecto de ese templo. Y los que conocen el Antiguo Testamento, que son sobre todo los jefes religiosos, captan su mensaje y por eso lo perciben peligroso. Este sí realmente es un transformador, se manifiesta como un pretendiente mesiánico y por eso realiza estos gestos y entonces lo ven como peligroso. Lo mismo que entiende Pilato su gesto así de rey en el contexto en el que Jesús se manifiesta. Por eso entonces no es que se lo ignore o lo tome como un personaje más intrascendente. Ahora, a él lo consideraban como una persona que podía transformar, le consideraban peligrosa por eso, padre. Claro,
sus críticas van en una línea de fundamento de las cosas y no solo en la forma de las cosas. De formas podríamos decir, si él tuviera un ejército, soldados, o tuviera gente económicamente poderosa o rica en su grupo que pudiera sostenerle en sus proyectos, sería como un líder más en el contexto en el que se mueve. Porque Pilato tiene un ejército en nombre del emperador, soldados a sus órdenes. Jesús no los tiene. El templo tiene una especie de guardia y poder económico, porque el templo representa a los jefes religiosos, pero también a la nobleza de Israel. Entonces, él cuestiona, al expulsar a los vendedores del templo, la administración económica del templo. Y al decir que él es rey, entonces de un modo distinto, cuestiona la manera impositiva y violenta de la realeza del emperador, o de cómo es jefe el emperador de Roma. Entonces su crítica es así radical. Lo que él le dice, por ejemplo, en ese relato de la moneda del impuesto al emperador, es que él no necesita al emperador. Denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Están en distintos planos, como devuélvanle al César su moneda. Yo no necesito la moneda del César, es lo que dice de alguna manera Jesús. Yo prescindo del César, es su propuesta más radical. Entonces, claro, alguien que no considera necesitar del dinero del emperador y que se pone por encima de esas pretensiones económicas, es alguien peligroso. Realiza una crítica radical. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré, por ejemplo. Claro. O sea que no necesitamos del templo y de la autoridad de los sacerdotes y de los que manejan el templo, es lo que dice él. Y claro, entonces eso es una amenaza feroz para todos los que representan ese modo de ver las cosas. ¿Qué temían las autoridades, padre? Que se los derroque, que se los saque. Claro, en los evangelios no esconden, dice, los jefes religiosos los entregaron por envidia, dice. Jesús tenía gente que le apoyaba y suscitaba así adhesión entre la gente corriente, sobre todo de la gente que no estaba bien posicionada, es decir, como la gente más pobre o la gente más sencilla, porque él empieza su misión de hecho no en Jerusalén, sino que en las ciudades que son menos importantes en el contexto de Jerusalén. Y claro, él bajo esa perspectiva es un peligro para los que están bien posicionados. Y es un peligro para el templo, es así más que un lugar de culto. El templo representa para el Israel de entonces como tipo una especie, salvando la distancia, podríamos decir, el modo económico de vivir de Israel. Reciben las primicias, reciben el diezmo de todo. Allí están los que administran los bienes del pueblo, podríamos decir. Entonces el templo no es solo un lugar de culto, como diríamos hoy. El templo es también una referencia económica de Israel. Y es también el espacio político, es decir, desde allí se gobierna al pueblo. Entonces, no es solo, como podríamos decir, una referencia religiosa a secas, como diríamos hoy. Y Jesús lo cuestiona en la integralidad de la función que tenía el templo, en lo económico, en lo político y en lo religioso. El statu quo, la comodidad de las autoridades, eso lo veían en riesgo en aquel entonces. Exactamente, porque la pregunta es si Dios está con Jesús o actuando en Jesús fuera del templo, sin observar el sábado, que es una de las causas que le recuerdan para juzgarlo. Este es un tipo que habla de un Dios distinto del que nosotros hablamos y defendemos. Nosotros hablamos de Dios, pero tienen que venir al templo, tienen que obedecernos como autoridad que somos, representantes de Dios. Entonces él en cambio actúa fuera del templo, criticando lo que se hace en el templo y no respeta el sábado. Es una de las acusaciones que le hacen. Claro, él es alguien que cuestiona a los que se presentaban como autoridades en nombre de Dios. Dios está como autoridad actuando en Jesús, o como autoridad está en nosotros que somos sus representantes oficiales. Pero ellos entendían que era el Hijo de Dios o simplemente lo veían como un revolucionario.
En el contexto en el que Jesús se manifiesta, esas afirmaciones tienen una connotación distinta tal vez a la definición posterior cristiana, igual que el Padre en su naturaleza del Concilio de Nicea. Hijos de Dios son todos los hebreos. Todo israelita, por pertenecer al pueblo de Dios, es hijo de Dios. O sea, ellos tienen la conciencia de somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero sobre todo eran hijos de Dios, enviados de Dios, el rey y los jefes religiosos de algún modo, los sacerdotes. O sea que sobre todo el rey es hijo de Dios, es ungido y representante de Dios en las profecías. En ese contexto gobernaban el pueblo no los reyes, sino que los sacerdotes. Pero la conciencia de Israel es que ellos son como súbditos de Yahvé, rey. Y el rey es como el hijo, el ungido de Dios. Entonces, en ese sentido es Jesús especialmente hijo de Dios. El Evangelio de Juan es el que más enfatiza ese aspecto, pero ya en un contexto más tardío, de confrontación ya así fuerte con los judíos hacia el año 100-110. Ahí es donde Jesús aparece más como usando esas afirmaciones, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que me recibe a mí, y todas esas discusiones que son ya posteriores al tiempo en que Jesús vivió. Pero Jesús tiene una conciencia especial de su misión y de su relación con Dios. Le llama a su Padre, papito querido, Abba es la expresión que se usa. Los discípulos también se refieren a Él como esa conciencia especial que Jesús manifiesta. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tú eres mi Hijo querido. Son todas afirmaciones que aparecen en los evangelios respecto de la conciencia que tienen los evangelistas o las comunidades cristianas de quién es Jesús y que reflejan la conciencia especial que vivió Jesús de su relación con Dios.